Hola, hola, hola. Vamos a continuar trabajando el tema de los aldehídos y cetonas con la formación de los semiacetales y acetales. Va a ser un punto realmente interesante porque en el siguiente vamos a utilizar los acetales, en concreto los cíclicos, como grupos protectores. Por lo tanto, vamos a ver en este punto cómo se generan los semiacetales y acetales. Vamos a partir de un carbonilo, por ejemplo, el etanal. Vamos a partir del etanal y en este caso vamos a añadirle como reactivo un alcohol, por ejemplo metanol, con ácido sulfúrico. Metanol en sulfúrico catalítico. Y el resultado es la formación de un producto en el que el carbono carbonilo va a quedar unido a un OH y a un metóxido que proviene del etanol. Y a esta molécula le llamamos un hemiacetal, medio acetal. Este carbono es el carbonilo. Unido a él, un OH y un metóxido. Alcóxido en general. Si cambiáramos metanol por etanol, le daría un etóxido. Bien, molécula de la familia de los hemiacetales. ¿Qué ocurre ahora si volvemos a añadir metanol con sulfúrico? Un segundo equivalente. Pues se va a reemplazar el OH del hemiacetal por otro metóxido. Y así vamos a obtener el producto final que es acetal. Un acetal. ¿Qué es un acetal? Un acetal es una molécula que tiene unido al carbono de un aldehído o cetona, al carbono carbonilo, tiene dos grupos alcóxido. En este caso dos metóxidos porque hemos usado metanol, pero podrían ser etóxidos, isopropóxidos, lo que sea, grupos alcóxido, dos grupos alcóxido. Por tanto, los acetales los identificamos rápidamente, independientemente de su cadena carbonada, porque tenemos, por ejemplo, pues eso, dos alcóxidos unidos al mismo carbono. Esto sabemos que es un acetal, nada más verlo. Tenemos que empezar a identificarlos. Bien, igual que sabemos que esto es un hemiacetal, porque tiene unido un carbono, un OH y un metóxido. Esto va a ser hemiacetal. Y también debemos identificar ya rápidamente una molécula que tiene dos OHs unidos al mismo carbono que se llama hidrato. Esto es un hidrato del carbonilo. Hidratos que tenemos del tema anterior, hemiacetales y acetales que vamos a ver en este, del vídeo anterior, y ahora hemiacetales y acetales que vemos en este vídeo. Bien, vamos a hacer el mecanismo de la formación del hemiacetal y del acetal. Partimos del etanal, aunque sirve cualquier aldehído cetona, y en una primera etapa el ácido sulfúrico se disocia, forma protones en el medio, los podemos poner combinados con el agua como comentaba en el vídeo anterior, en esta forma, el protón, y atacar al protón a nuestro gusto, o de esta manera, el H más en el medio, o así, atacamos ahí y arrancamos el protón del agua, o también incluso poner el hidrógeno, el sulfúrico y arrancar el protón. Eso, bueno, hay diferentes formas de escribirlo, todas ellas, bueno, más o menos correctas. Puede haber personas que les guste más una manera que otra y opten por ella, pero tampoco hay que protonamos. Eso eleva la polaridad del carbono carbonilo, la polaridad positiva, y en este caso el metanol que tenemos en el medio va a atacar. Como puedes ver, voy poniendo doble flecha, equilibrios, porque son etapas reversibles que pueden ir hacia atrás, tienen reversibilidad. Y ahí ataca el metanol y ya tenemos nuestro hemiacetal. Como puedes ver, el metanol al unirse al carbono carbonilo pasando la carga hacia el oxígeno, bueno, ha generado este enlace carbono-oxígeno, queda protonado y bueno, en una etapa posterior ese protón se libera al medio. Protón que toma al principio lo libera aquí al medio, lo recuperan los hidrógenos sulfatos o el agua y esto hace que ya se obtenga el hemiacetal. Ahí tenemos la formación de el medio acetal, porque ha cambiado, ha entrado en el carbonilo un metóxido. El acetal completo supone la entrada de dos metóxidos en el carbonilo. Bien, ahora, una vez que hemos llegado a nuestro hemiacetal, vamos a continuar y vamos a convertirlo en acetal. Voy a copiar de nuevo aquí el medio acetal y con los protones del ácido sulfúrico protonamos el hidroxilo, porque vemos que en el acetal no hay OH, por tanto lo vamos a protonar para convertirlo en buen grupo saliente y que se vaya. Así obtenemos una molécula de agua y esta molécula de agua se va a ir porque este metóxido le anima a marcharse. Cede el par y le ayuda a salir. También podemos sacar la molécula de agua sin que ceda al par el metóxido dibujando aquí un carbocatión. Podemos dibujar esto así y está perfecto. No cedemos el par del metóxido
y sacamos la molécula de agua y obtenemos este carbocatión. Pero este es un carbocatión fuertemente estabilizado por resonancia, de manera que el metóxido, cuando cede al par, deslocaliza la carga sobre el oxígeno y eso le da una gran estabilidad a ese carbocatión. De cualquier forma, el metanol que tengo en el medio volverá a atacar y así obtendremos nuestro acetal. Esta es la manera en la que se reemplaza el OH del hemiacetal por un segundo alcóxido, una segunda molécula de metanol, protonándolo, sacando el agua, que se perderá en este paso, y atacando con el metanol. Y por fin el hidrógeno sulfato del sulfúrico recupera su protón, dejándonos ya el acetal. La reacción es catalítica. No consume ácido sulfúrico. El sulfúrico, el protón consumido ahí, se regenera en la última etapa. La formación del acetal es reversible. En condiciones adecuadas vuelve hacia atrás. Sin embargo, el acetal, si neutralizamos el sulfúrico que hay en el medio, es un producto estable. Es decir, se puede aislar, es un producto aislable, el acetal. Sin embargo, el hemiacetal le pasa como al hidrato. Es un equilibrio que en la mayoría de los casos está más bien desplazado hacia la izquierda, hacia el carbonilo, y por tanto en general del hemiacetal se obtienen pequeñas cantidades. Está en equilibrio con los reactivos de partida. No sería aislable en ese sentido. El acetal sí. Y sí es cierto que hay hemiacetales que tienen mayor estabilidad y son los cíclicos. Vamos a mirar cómo obtener un hemiacetal cíclico. Un hemiacetal cíclico se obtiene cuando hacemos reaccionar una molécula que tiene en su estructura un hidroxilo, un alcohol, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner un carbono más, y en el otro extremo lleva un carbonilo, por ejemplo, un aldehído cetona. La ponemos en medio sulfúrico, medio ácido sulfúrico catalítico y se cicla. Se va a ciclar dando un ciclo de 6 en el que nos va a quedar algo así, el oxígeno que ataca, y aquí nos va a quedar un OH que procede del aldehído. Y este es el carbono carbonilo del aldehído, este carbono de aquí. Y esto lo llamamos un hemiacetal. Hemiacetal, pero en este caso es cíclico. ¿Por qué hemiacetal? Porque si nos fijamos, a un carbono de la molécula se une un grupo alcóxido, esta cadena de abajo, y un alcohol. Por tanto, está cumpliendo el requisito de ser hemiacetal. Vamos a dibujar el mecanismo. El oxígeno del carbonilo se protona con los protones del ácido sulfúrico. Debemos protonar ese oxígeno para incrementar la polaridad positiva del carbonilo. En cuanto la incrementemos, el hidroxilo le ataca. Si protonas el hidroxilo, que también es otra opción, como está en una posición primaria no se puede ir. No hay problema en ese sentido, pero la reacción de ciclación es rápida y los equilibrios ácido-base favorecen esa ciclación en el momento en el que protonamos el oxígeno del carbonilo, incrementando la polaridad del carbono, y eso favorece el ataque nucleófilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el oxígeno se forma un ciclo de 6 miembros. Entonces, bueno, si ponemos por ejemplo aquí el oxígeno que ataca, este es el enlace que se forma, que voy a dibujar en rojo, se forma uniéndose a este carbono que señalo en rojo, ahí, y aquí va a quedar, bueno, pasa la carga hacia el oxígeno, por tanto nos queda como OH, y este oxígeno queda protonado, con este protón de aquí. Y ahora ese protón se lo llevan las bases del medio, los hidrógenos sulfatos, el agua, lo que nos apetezca. El agua mejor, es más básica, bueno, es igual, y ahí recupera el sulfúrico su protón y nos deja el hemiacetal cíclico. Estos hemiacetales tienen una estabilidad importante. Por ejemplo, estos hemiacetales son los que se generan en los azúcares. La glucosa, que tiene una estructura así de este tipo, en proyección de Fischer, pues en el mismo medio acuoso, sin necesidad siquiera de protones, no precisa ni protones en el medio siquiera, pues está en equilibrio con la forma ciclada que se conoce como es la forma piranosa de la glucosa, es un hemiacetal simplemente. Este carbono lo llaman anomérico,
y aquí queda el OH que pertenecía al aldehído. El carbono anomérico es este carbono de arriba. Si lo llamamos 1, es este carbono de aquí. Y bueno, después quedan los demás OHs. Y se dispone en forma de silla porque cicla como ciclo de 6. Entonces se dispone en forma de silla. Y bueno, no quiero darle muchas vueltas a cómo cicla esto. En un tema de los azúcares, hidratos de carbono, pues lo discutimos. Pero aquí tenemos un hemiacetal cíclico. El hemiacetal que se forma cuando la glucosa cicla. Esta molécula llamada D-glucosa cicla para dar el D-glucopiranósido. Bueno, la D-glucopiranosa. D-glucopiranosa. La forma ciclada de 6 se llama piranosa en los azúcares. Bien, bueno, es posible también obtener un acetal que a partir de este hemiacetal cíclico. Y bueno, y también se pueden obtener acetales cíclicos si el carbonilo, aldehído cetona, vamos a ver por ejemplo ciclohexanona, si le ponemos un diol, por ejemplo el etanodiol, el 1,2-etanodiol, en medio ácido sulfúrico, pues los dioles, como tienen dos OHs dentro de su estructura, unen al carbono carbonilo, ambos OHs, y forman acetales cíclicos. Pero lo voy a dejar para el próximo vídeo el mecanismo de esta reacción. De todas maneras, me apetece dibujar este acetal, esto es acetal cíclico. Acetal cíclico. Y voy a dibujar otro acetal cuando reacciona, vamos a poner otro ejemplo, cuando reacciona el compuesto de antes, este aldehído que tiene un grupo hidroxi en su estructura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en vez de ponerlo solo con sulfúrico, lo voy a poner con sulfúrico y metanol para que veas la diferencia. Metanol y sulfúrico. En este caso, bueno, se forma el hemiacetal de antes, lo mismo de antes, igual, pero aquí en vez de 1H va a quedar un metóxido. Nos va a quedar ahí un metóxido en vez de 1H, debido a la presencia del metanol. Y esto es un acetal, no es un hemiacetal, es acetal. El carbono carbonilo une a dos grupos éter, a dos alcóxidos, por tanto es acetal. Vamos a dibujar de forma rápida el mecanismo y lo dejo para no aburrir tantísimo porque se me hacen un poco largo los vídeos y más de 10 minutos temo aburrir. Bien, entonces los pares solitarios del grupo hidroxilo ataca al carbono carbonilo después de haberse protonado, previa protonación, y ahí cicla. Contamos, y incluyendo el oxígeno, es un ciclo de 6. Así que si ponemos aquí, por ejemplo, el oxígeno y el enlace formado, aquí nos queda un protón, este hidrógeno, y aquí nos queda el OH. El OH del carbonilo. Esto es un hemiacetal. Ahora quitamos el protón rojo, se lo llevan las bases del medio y se lo ponemos al OH del hemiacetal. Lo protonamos, ¿para qué? Para sacarlo como agua. Como hay un oxígeno vecino con pares solitarios, cede el par y saca el agua. Y se forma un carbocatión estabilizado por resonancia, cuya carga positiva puede pasar al oxígeno. También la podemos dejar en el carbono sin problema. Y como hay metanol en el medio, pues el metanol ataca al carbocatión, a ese carbono, pasándole la carga hacia el oxígeno. Quizá lo veas mejor si no deslocalizas la carga sobre el oxígeno. Lo hago porque, bueno, es costumbre por su estabilidad, por la estabilidad del carbocatión, de esa estructura del carbocatión, pero siempre tenemos también esta otra en la que vemos más fácil el ataque, que tenemos aquí el oxígeno y ahí la carga positiva. Son dos estructuras de la misma molécula, pero la de arriba es más favorable. Y aquí por fin las bases del medio recuperan el protón, este hidrógeno, catalítico como siempre, y así conseguimos nuestro acetal. Bien, vamos a dejar aquí esta cuestión y en el próximo vídeo vamos a hablar de este tipo de acetales cíclicos, pero estos en concreto, que bajo unas condiciones adecuadas, eliminando el agua que se libera, porque se libera una molécula de agua, si eliminamos el agua liberada mediante un equipo de laboratorio llamada la trampa Dean-Stark, podemos conseguir que nuestros aldehídos o cetonas se conviertan totalmente en el acetal
cíclico final, es decir, que estos equilibrios desplacen completamente hacia el producto. Y eso va a tener una aplicación muy importante, que es la protección del carbonilo. Los acetales cíclicos nos van a servir para proteger aldehídos y cetonas y evitar que nucleófilos del medio los puedan atacar. Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo.